Se supone que una de las funciones principales del gobierno es mantener a salvo a su población. Esa es una de las razones por las que tenemos seguridad nacional. Por eso tenemos fuerzas armadas, porque si alguien nos ataca, necesitamos poder disuadir ese ataque, o si nos atacan, ir y derrotar a ese enemigo. Pero la idea es mantener a salvo al país con el menor coste posible, al menos en teoría, y tal como ha sido durante la mayor parte de nuestra historia nacional. La idea era evitar la guerra, y recorrer ese camino solo para mantenernos a salvo, si era la única manera de proteger a nuestra población. Pero deberíamos dar prioridad a la diplomacia, porque es inmensamente mejor, tanto en vidas como en recursos y en todos los demás sentidos, resolver los problemas por la vía diplomática para no tener que ir a la guerra. Eso debería ser evidente por sí solo. No lo es, y es necesario hablar de ello porque Estados Unidos casi ha destruido su diplomacia. Ahora tenemos una mala praxis diplomática del más alto nivel, y algún día eso nos acabará costando caro. Porque ahora la única herramienta que tienes es el instrumento militar, y ya no se trata solo de mantenerte a salvo. Ahora te has obsesionado tanto con el poder militar que lo único que quieres hacer es encontrar otras formas de utilizarlo. Y ahora, de hecho, te burlas de la diplomacia, haciendo más probable que se use el instrumento militar. Déjame mostrarte el último ejemplo de esto. Ayer, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y por cierto esto, por desgracia, se aplica al mundo occidental, no solo a Estados Unidos. Pero como somos los líderes ahí y siempre nos llamamos la nación indispensable, al parecer también lideramos en una mala dirección. Déjenme que se lo muestre. En primer lugar, hubo una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y sobre muchas de las quejas que planteaba la parte ucraniana. Y por supuesto queremos ir y marcar el camino. Así que, en primer lugar, aquí tienen al embajador de Estados Unidos ante la ONU, Dan Negrea, que va a explicar cómo, miren, simplemente estamos intentando encontrar la paz. Estados Unidos mantiene su compromiso con el futuro de Ucrania como nación soberana y próspera. Nos sumamos al presidente Trump al seguir pidiendo un alto el fuego inmediato y negociaciones de buena fe para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y devolver la paz y la estabilidad a ambos países. Pedimos a ambas partes que pongan fin a cualquier ataque dirigido contra buques civiles o que pueda dañarlos. No tiene sentido derramando la sangre de civiles inocentes cuando no hay una solución militar para esta guerra. Rusia y Ucrania deben volver a la negociación. Bueno, miren, yo solo intento ser aquí una voz independiente. Tenéis que sentaros a negociar. Tenemos que resolver esto. No se puede resolver por la vía militar, así que la diplomacia es la única salida. Quiero decir, eso es lo que está diciendo. Ahora bien, a nivel puramente de palabras, está bien, pero hay mucho más que analizar que las palabras. En primer lugar, el presidente Trump llegó al cargo diciendo que iba a acabar con esto, por supuesto, en 24 horas. Luego pasó a ser en 100 días, y después se convirtió en, sí, perdí el interés y seguí adelante. Y ni siquiera es que hayamos seguido adelante. Porque ahora, esto es lo que está diciendo hoy. Hay que verlo en el contexto de que apenas 2 meses antes, el secretario de Estado, el supuesto principal diplomático de Estados Unidos, compareció ante un comité del Congreso y dijo, esta es ahora nuestra visión sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Seguimos dispuestos a desempeñar cualquier papel que podamos en ese contexto de lograr la paz, porque creemos que la guerra en Ucrania, una guerra devastadora, no tiene una solución militar. Solo puede resolverse por la vía diplomática. Y ha sido, yo la describiría como un desafío constante. Dicho esto, seamos claros. Para ser justos y francos, no somos mediadores imparciales en esa guerra. ¿De acuerdo? No proporcionamos armas a Rusia, solo proporcionamos armas a Ucrania. No imponemos sanciones a Ucrania, solo imponemos sanciones a Rusia. Así que hemos tomado partido, claramente.
Por cierto, seguimos vendiendo armas a Ucrania a través del programa PUR, sin que lo ocurrido en Oriente Próximo ni en ningún otro lugar lo haya impedido. Y miren, nos encantaría que eso desembocara en un acuerdo negociado. Ahora mismo las perspectivas no son muy buenas. Así que sí, las perspectivas no pintan bien, porque no estamos intentando resolverlo por la vía diplomática. Afirmamos que buscamos que las dos partes y que queremos un alto el fuego incondicional. Quiero decir, basta con fijarse en las palabras. No solo hablamos con doble lenguaje y decimos dos cosas distintas. Por un lado, hemos tomado partido. No somos un mediador neutral respecto al 4 de junio, pero ahora intentamos fingir que somos un mediador neutral y simplemente pedimos a las dos partes que se unan. Bueno, hasta ahora eso no ha tenido ningún efecto ni ha dado fruto. Y deja claramente patente que no tenemos ningún peso diplomático real, porque no podemos lograr que ocurra nada por la vía diplomática, especialmente cuando contradicimos nuestras propias palabras. Y cuando el presidente Trump intenta hacer una cosa, y por otro lado, nosotros tratamos de venderles armas, al mismo tiempo le estamos diciendo a Rusia que acepte un alto el fuego unilateral. ¿Por qué iba Rusia a aceptar un alto el fuego? ¿Por qué iba a aceptar lo que pide el bando que está perdiendo? El bando que ya no tiene defensa aérea, el bando al que están machacando en el frente, que tiene que llevarse a su propia gente, a sus propios hombres, de las calles. Los sacan de los coches, los sacan de los supermercados, de donde sea, todo eso. ¿Por qué iba el bando que tiene ventaja militar a aceptar un alto el fuego incondicional para luego hablar de qué? De que simplemente vamos a parar la guerra y vamos a decir, claro, podéis quedaros con lo que tengáis, fijamos la actual línea de contacto y ya está. Simplemente habrá una nueva línea atravesando ese territorio y no lograremos nuestros objetivos, aunque al final la otra parte se derrumbe. Entonces, ¿por qué queremos respaldar algo así, cuando es evidente que eso no va a ocurrir? Es evidente que los rusos tendrían que ser necios en grado extremo para ceder de verdad ante eso. Y sin embargo, aquí estamos, pronunciando estos discursos. Son solo muchas palabras. Y eso también, por cierto, degrada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a las Naciones Unidas en su conjunto, porque demuestra que el organismo no significa nada. No solo no tiene poder, sino que no significa nada, porque sencillamente es así. Ni siquiera he visto esto. Apenas nadie está hablando de ello. Ni siquiera los medios generalistas lo han recogido. No veo muchos vídeos de esto en otros canales de noticias, porque es tan irrelevante que nadie le presta atención. Ni siquiera lo usan como corte para dar cobertura a la administración. Así que, ¿quién está prestando atención realmente a esto? Nadie, en realidad. Y eso en sí mismo es una prueba. Si no tienes un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eficaz, si no tienes unas Naciones Unidas eficaces, entonces será mucho más fácil que el mundo se descontrole o que quienes realmente quieren una guerra lo utilicen para conducirlo hacia el conflicto. Porque el Consejo de Seguridad de la ONU no desempeña ningún papel. Y por supuesto, con los 5 miembros permanentes y su capacidad para vetarlo todo, siempre ha sido un problema real. Pero al menos en algunas ocasiones, han podido alcanzar cierto consenso, y en el pasado se han hecho cosas y se han logrado acuerdos. Siempre ha sido algo poco fructífero y no demasiado exitoso, pero tenía cierta utilidad. Ahora, básicamente, no tiene ninguna. Es una burla. Nadie le presta atención. Y no es solo Estados Unidos. Aquí, el embajador danés Rasmussen quiso representar a la Unión Europea y la visión de Europa sobre esta guerra, y tuvo estas sabias palabras. Esta guerra sin sentido y el interminable sufrimiento humanitario que provoca podrían detenerse muy fácilmente si Rusia aceptara el alto el fuego incondicional que Ucrania lleva ofreciendo desde hace más de un año. En realidad, es muy sencillo. Si Rusia deja de luchar, la guerra terminará. Si Ucrania deja de luchar, será el fin mismo de la existencia de Ucrania.
of the existence of Ukraine. Así que, de nuevo, es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer Rusia es dejar de combatir, y entonces Ucrania podrá seguir por el camino en el que estaba. Todo lo que hemos estado intentando lograr en Occidente seguirá adelante. No habrá ningún problema. Es sencillo. Pero si Ucrania deja de combatir, será el fin de Ucrania. No, no, no. Es literalmente lo contrario. Si siguen combatiendo, entonces no habrá Ucrania, porque la única opción que le quedará a Rusia, la parte que aquí tiene la posición de poder, será acabar conquistándola. Y entonces impondrá unas condiciones de rendición o simplemente tomará el control militarmente. Puede que tarde mucho tiempo, pero tienen los recursos para hacerlo, incluso aunque lleve mucho tiempo. Tienen los efectivos, tienen la munición, tienen las materias primas, tienen la capacidad industrial, tienen la capacidad económica. Todo lo que necesitan para ganar una guerra de desgaste está de su lado. Todo. Y además tienen tiempo. Tienen todos los recursos energéticos. Literalmente, tienen todo lo que necesitan para seguir adelante de forma autosuficiente. Las sanciones no van a detenerlos. Las palabras airadas en el Consejo de Seguridad de la ONU no van a detenerlos. Intentar avergonzarlos para que acepten un alto el fuego unilateral no va a detenerlos. Así que si siguen por este camino, llevarán a la destrucción literal de Ucrania, y Ucrania dejará de existir como nación. Pero si simplemente dejan de luchar y aceptan las condiciones horribles que Rusia todavía ofrece, entonces el Estado ucraniano de alguna forma continuará existiendo, y la destrucción se detendrá y acabará la matanza de su gente. Esa es la realidad. Pero ya ve, los líderes de la Unión Europea y de los distintos países europeos están completamente desconectados de la realidad. No hay ningún sentido común, o no hay ninguna moralidad. No hay ni una preocupación por el régimen de Ucrania. Y creo que publiqué antes merece mencionarlo aquí. Esto no cae en saco roto, porque quienes están sufriendo esto en Ucrania están tremendamente enfadados y al límite. Esta es Julia Mandel. Escribe que los medios occidentales nos dijeron que teníamos que presionar más a Putin, que es lo que se ve en esos dos embajadores que acabo de mostrarles. Suena muy valiente. En la práctica, es absurdo. Un festín en tiempos de peste. Esta guerra se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha destrozado a millones de familias, en un intento por sobrevivir dentro de una trituradora de carne. Había que abordar a Putin de otras maneras, no con fuerza ciega. Si tan solo el Consejo de Seguridad de la ONU escuchara a Julia, esta guerra ya habría llegado a su fin. Pero ella dice que este espectáculo interminable de muerte nunca debería haberse normalizado. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Se ha normalizado que simplemente digamos disparates, cosas irracionales, que Rusia solo tiene que hacer lo que nosotros queremos, siendo la parte que está en una posición de poder inferior, la parte que no puede ganar ni sostener una guerra de desgaste. Rusia solo tiene que hacer lo que le pedimos para que nosotros podamos seguir siendo una espina clavada en su costado. ¿Por qué iba a hacer eso ningún país? La respuesta es que no lo haría, y Rusia tampoco lo hará. Y eso lo subrayó el embajador ruso, Nevensia. Seguimos mermando de forma metódica el potencial militar del régimen de Kiev. Del 15 al 21 de agosto, llevaron a cabo un ataque masivo y 9 ataques en grupo con armas de alta precisión y drones de ataque, dirigidos contra instalaciones de infraestructura militar. En ese mismo periodo fueron alcanzados 14 buques marítimos utilizados en interés del ejército ucraniano, entre ellos 2 petroleros, 10 cargueros de graneles y 2 lanchas patrulleras. No se equivoquen ni induzcan a error a otros. Las armas occidentales se envían a los puertos ucranianos a bordo de buques supuestamente civiles, camufladas como carga comercial. Las instalaciones portuarias utilizadas para recibir y almacenar carga militar y combustible fueron las que quedaron fuera de servicio. Esta es la imagen real que Kiev prefiere ignorar.
El ejército ruso avanza sobre el terreno y al mismo tiempo priva al ejército ucraniano de los medios para abastecerse, fabricar armas y continuar las hostilidades. Produce weapons and proceed with hostilities. The Russian side is not mincing words. La parte rusa no se anda con rodeos aquí. Son los únicos que están afrontando la realidad. Ni siquiera se esconden detrás de la pretensión de que están intentando encontrar algún acuerdo negociado, etc. Ahora no. Han estado haciendo eso durante toda esta guerra, incluso antes de que empezara. Pero ahora él dice categóricamente, estamos intentando socavar al régimen de Kiev. Eso es lo que dijo, y eso es lo que están haciendo. Después da algunos ejemplos concretos. Así que como comentamos, Zelensky llevó a cabo este intento de 40 días de tratar de socavar al lado ruso, lo cual era absurdo, porque con toda esa dinámica de poder que acabo de señalar, no puedes ganar una guerra así. Lo que sí puedes hacer es enfurecer más al otro bando, hacer que se enfade más, hacer que emplee más fuerza. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Cada vez que Ucrania hace algo como atacar a los buques rusos en el mar de Azov, los rusos empiezan a atacar a los buques ucranianos en el Mar Negro y a cerrar sus instalaciones portuarias. Algo que no habían hecho hasta que Ucrania fue por ahí. Y ahora Ucrania también. En esos mismos 40 días dice, vamos a ir a por vuestra infraestructura civil, vuestra economía civil. Con estas cosas disparatadas, su consumo energético o las instalaciones energéticas donde, ya sabes, producen combustible, queroseno, diésel y todo ese tipo de cosas. Así que van a por las refinerías. Rusia dice, vamos a ayudar. Vamos a ir a por vuestras gasolineras individuales. Vamos a ir a por vuestras refinerías, si es que queda alguna. Iremos a por otras instalaciones energéticas y también a por vuestra situación económica. Iremos a por vuestros almacenes. En el ámbito civil, creo que incluso alcanzaron un centro comercial. Quiero decir, se puede calificar eso de reprochable, pero cuando escalas por un lado y cuando atacas una universidad y una residencia estudiantil y matas a muchos estudiantes, vas a recibir una reacción por el otro lado. Y, por supuesto, todo esto se produce en un contexto en el que las líneas del frente se sigue ejerciendo presión allí. Nada está desapareciendo. Ha habido más. Lo he visto esta misma noche. Ha habido más operaciones ofensivas en la zona de Sumy y en la de Kharkov, además de en Zaporizhia. Así que las fuerzas terrestres siguen manteniendo la presión, mientras que ahora no hay defensa aérea. Zelensky está intentando conseguir más. Está suplicando. Os mostré hace un par de semanas que está pidiendo, no sé, como el 10% de las existencias actuales, lo que de todos modos no supondría ninguna diferencia, pero no va a conseguirlo. No lo va a conseguir. Así que Rusia prácticamente puede hacer lo que quiera. Y seguir fingiendo lo contrario solo va a hacer que mueran más ucranianos. Más escenas como estas se van a repetir cada noche, y las cosas que no sean destruidas hoy lo serán mañana. Y esa es sencillamente la situación en la que estamos. Y eso demuestra la destrucción absoluta de la diplomacia. Es negligencia al más alto nivel. No nos importa el pueblo ucraniano. Vamos al grano. A Occidente, al gobierno de Estados Unidos, no nos importa en absoluto el pueblo ucraniano. Porque cualquier análisis racional, que se puede hacer en unos 5 minutos, basta con buscar unas cuantas cosas en Google, o usar Gemini o ChatGPT, lo que prefieras, o simplemente tener algo de sentido común, permite ver que el bando que tiene toda esa dinámica de poder ganará una guerra de desgaste. Especialmente cuando la voluntad política es igual en ambos lados, porque los rusos ven esto como una amenaza existencial, igual que el bando ucraniano. Y no hay precio que no estén dispuestos a pagar. Es más, puede que incluso intensifiquen sus esfuerzos. Hay muchos objetivos que aún no han atacado, tipos de objetivos que los rusos podrían empezar a atacar ahora, y eso podría acelerar la caída del gobierno. Y en algún momento ocurrirá.
Es inevitable. Son matemáticas. Es la realidad del combate. No nos importa. Y creo que hay mucha gente que lo sabe y a la que le parece bien. Están de acuerdo en Occidente en general. Les parece bien que Ucrania se convierta en un mar de esto. No les importa. Cuando ocurra, cuando caiga, creo que ya están perfords, nendito occidental. Pero ellos mu, cats hiu. And the Western side to say, oh my gosh, what did I tell you? Them Russians, they are coming after us. Los rusos vienen a por nosotros, y nosotros vamos a ser los siguientes en la lista de objetivos. Destruyeron Ucrania y ahora vienen a por nosotros. Dios mío, tenemos que levantar todos estos ejércitos. Tenemos que gastar cientos de miles de millones de dólares más, en euros y en todo lo demás, y simplemente armar y militarizar nuestras sociedades frente a esta amenaza que viene hacia aquí. Rusia no lo hará, creo, mientras no empecemos a atacar directamente dentro de Rusia. Pero, si eso ocurre y cae, Rusia casi con total seguridad se detendrá ahí, probablemente incluso antes de la frontera occidental de Ucrania, porque no tienen ningún interés en quedarse con la parte occidental. Solo quieren seguridad. Y cuando ya no haya gobierno en Kiev, cuando ya no haya ejército ucraniano, porque lo habrán disuelto o destruido, entonces tendrán su seguridad. Entonces impondrán su propia seguridad frente a una invasión occidental de la OTAN. Así es como va a funcionar. Y entonces entraremos en esta nueva Guerra Fría. Y creo que eso puede ser precisamente lo que buscan muchas personas que están en el poder. Simplemente usan la diplomacia como tapadera y fingen que intentan lograrla, principalmente para engañarles a ustedes, a la opinión pública occidental, a los estadounidenses y a los europeos. Eso es lo que intentan hacer. Intentan engañarles para que crean que estamos tratando de alcanzar la paz, cuando no es así. We're trying to have peace when they're not. This is diplomatic malpractice to the highest order. Esto es mala praxis diplomática al más alto nivel y también manipulación al más alto nivel. A través de la destrucción de Ucrania, son una herramienta útil en manos de esta gente que quiere ir a la guerra y quiere mantener la guerra como una posibilidad siempre presente. Estoy seguro de que les gustaría evitar que llegara a una guerra mundial. Les gustaría evitar las armas nucleares, pero solo en la medida en que puedan mantener intacto su país, para que no se convierta en lo que Ucrania se está convirtiendo y los beneficios de esta élite rica se disparen. Creo que ese es su objetivo. Solo hay que entender a qué nos enfrentamos aquí. Este no es el mundo que parece ser. Todos estamos siendo manipulados en este gran juego. We're all being manipulated in this great game and I can't identify who these people are. I don't have enough. Y no puedo identificar quiénes son esas personas. No tengo conocimientos suficientes para eso. Solo puedo ver con una claridad increíble las pruebas de su existencia, los objetivos que se están marcando y la ausencia de moralidad. Les importan muy poco los ucranianos que pagan el precio de todo esto. Ahora vosotros también lo sabéis. Solo hay que asegurarse de que todos lo tengamos clarísimo, amigos. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir exponiendo las mentiras, el engaño y la propaganda dirigidos contra vosotros cada vez que los veamos, porque no nos intimidamos ni estamos comprometidos con nadie a la hora de traeros la verdad. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo aquí, en Daniel Davis Deep Dive. Nos vemos esta tarde en Daniel Davis Deep Dive. We'll see you this afternoon on the Daniel Davis Deep Dive.